Hola a todas, porque como diría el gran Pavlovsky, todas somos personas, ¿no es cierto? Hoy os voy a hablar de nano y energía, dos áreas que van muy bien de la mano. Pero en lugar de una larga conferencia, creo que lo voy a plantear como una serie, al estilo YouTube, en tres trancos, o sea, tres capítulos. Os decía que van muy bien de la mano, pero no lo digo yo. Hace ya años tuve la oportunidad de asistir a una conferencia que dio Richard Smalley, que fue Nobel de Química 1996 y que había descubierto, junto con sus colegas Kroto y Curl, el Buckminster Fullerene, es decir, el carbono 60, el primer nanocarbono. La primera molécula que demostró que aquello de que el carbono se podía encontrar en forma de diamante o grafito no era del todo correcto, había más, había nanocarbonos como ese. Pues bien, en aquella conferencia, Smalley nos propuso una lista de los 10 problemas más graves a los que se enfrentaba la humanidad ya en 2003. El número uno era la energía. Y él defendía la noción de que ese problema podía dar pie a la solución de muchos otros más abajo en la lista. Es decir, que muchos de los problemas que enfrenta la humanidad son subsidiarios al problema de la energía. De manera que no soy yo quien dice que la nanociencia, la nanotecnología, los nanomateriales pueden aportar mucho al mundo de la energía. Era él quien hablaba así hace muchos años. Fue una persona muy brillante que falleció lamentablemente de forma prematura en 2005. Pues, ¿qué pensaría Smalley si viera cómo está el mundo hoy en día? Eh, Entre el coronavirus y la crisis económica que se nos avecina, está irreconocible. Pero también está irreconocible porque en todas partes encontramos etiquetas nano. Hay de todo, hay nanozapatos, hay coches nano, hay nanocremas, hay incluso nanoagua, de todo. Parece como que lo nano se ha puesto de moda. ¿Es nano una moda? Hace tiempo un periodista me preguntaba si la nanotecnología era una moda y supongo que pretendía o esperaba que yo dijera que no, que cómo va a ser una moda. Yo digo que sí, claro que sí, lo nano está de moda, es una moda. ¿Cómo si no podemos entender que hasta mi querido Óscar, el dibujante, haya puesto en boca del profesor Cojonciano en el jueves la nanoescala? Claro que sí, que es una moda. Lo que ocurre es que el hecho de que sea una moda no le quita nada del tremendo potencial que encierra la nanotecnología. Aquí tenemos una imagen que usé en uno de mis libros, en la que se ve cómo el objeto más pequeño que un humano ha podido fabricar ha sido circunscrito, limitado siempre a lo macroscópico, como mucho al milímetro. Ahí he puesto la aguja como un homenaje a los telares de Manchester o de Tarrasa y Sabadell en la revolución industrial, ¿no? Milímetros. Sin embargo, el siglo XX dio lugar a la revolución de la microelectrónica. De repente los humanos eran capaces de manipular la materia y de fabricar objetos a nivel micrométrico. El siglo XXI ya se está demostrando como el siglo de lo nanométrico. Eso que vemos ahí, ese círculo al final de la diapositiva, es realmente una manipulación atómica de átomo a átomo para hacer lo que se llamó un quantum corral, que no es más que un ejemplo simbólico de cómo hemos podido llegar a manipular los átomos a nivel nanométrico. Esta gráfica nos demuestra la tremenda evolución de la humanidad en este sentido y por qué la nanociencia, la nanotecnología es mucho más que una moda.
¿Cómo podemos usar la nanotecnología para resolver nuestro grave problema energético? Bueno, la visión de la energía a mí me gusta hacerla desde un punto de vista alienígena, si queréis, es decir, como si un extraterrestre visitara la Tierra y viera esas hogueras tecnológicas que iluminan nuestras ciudades. Tendría que pensar, aquí vive una especie inteligente, ¿no? Bueno, no sé si somos una especie muy inteligente porque hemos dado señales de torpeza grave en muchos aspectos de nuestra evolución cultural y tecnológica. Pero lo que sí somos es la única especie en el planeta que usa energía para fines que no son meramente su supervivencia biológica. Todas las especies mantienen su vida, mantienen su orden a costa de consumir energía, pero la nuestra especie favorita, es la única que usa energía para mantener un orden social, para mantener una sociedad estructurada. Se podría decir también que viva. Pues bien, eso ha sido posible gracias al uso de energía que se conoce como exosomática, es decir, no energía biológica, ir mucho más allá de la energía animal o de nuestra propia energía. Y ha sido posible, sobre todo gracias o debido a dos grandes revoluciones industriales. La primera, sostenida por el polinomio siglo XIX, Reino Unido, carbón, máquina de vapor y tren, y la segunda, todavía más abrumadora, sostenida en el polinomio siglo XX, Estados Unidos, petróleo, motor de combustión interna y coche. A las puertas del siglo XXI tendremos que cambiar y vamos a cambiar. Y lamentablemente habría que decir que a pesar de todo estamos empezando a cambiar a peor, porque si os fijáis, nada más empezar el siglo XXI, en el año 2000, el consumo de carbón aumentó. Cuando parecía que se iba estabilizando, aumentó. Bueno, son cosas de China, que además de coronavirus tiene otras peculiaridades. Pero es tremenda la cantidad de energía que necesitamos para mantener nuestra sociedad estructurada. Fijaros en esos 15 teravatios. Ya sé que no os va a decir mucho. ¿Cuántos son 15 teravatios de potencia? 15 teravatios de potencia es la potencia que necesita toda la humanidad para funcionar. A mí me gusta poner un ejemplo del petróleo. Aquí tenemos 100 millones de barriles al día. Hace poco llegamos al punto máximo de producción y consumo de petróleo, que es equivalente a 100 millones de barriles al día. Es difícil imaginarse 100 millones de barriles al día. Por eso lo he traducido a una cifra que quizá es más fácil de entender. 175.000 litros de petróleo por segundo. Efectivamente, cada segundo la humanidad consume, traga, principalmente quema, 175.000 litros de petróleo. Calla que me estoy abrumando. Cada uno de esos segundos. Aún así, me parece que no es suficiente para entender hasta qué punto nuestra evolución tecnológica no ha sido sostenible. Por eso me gusta analizar qué ha pasado para llegar hasta aquí. Lo que ha pasado es que nos hemos acostumbrado a una energía barata. Esta gráfica se centra en el petróleo, porque es un poco de donde venimos, del siglo XX. Un petróleo muy barato, con el cual era muy difícil competir. ¿Qué alternativas podrían competir con un precio de la energía tan barato? Nos hemos convertido en petroadictos, pero ojo, además de energía barata, el petróleo y el carbón todavía peor, nos da energía sucia y da lugar a lo que se conoce como costes no internalizados. ¿Qué son esos costes no internalizados? Bueno, como son energías sucias, contaminan, dan lugar a costes reales. Lo que ocurre es que esos costes
no repercuten en el precio de la energía que pagamos por nuestra gasolina. Por ejemplo, el coste que supone la salud de nuestros hijos, del asma infantil que cada vez abunda más en las ciudades, los costes de arreglar nuestra propia salud debido a la contaminación urbana, no están incluidos en el coste de la gasolina. ¿De acuerdo? De manera que esos son los costes no internalizados, no solo de salud, las guerras de la energía como la guerra de Irak, o infinidad de mareas negras como aquella infausta del Prestige. Todos esos costes no están incluidos en la factura de la gasolina. Fijaros que aquí tenemos un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. Las petroleras, las compañías petrolíferas, han pasado de extraer el petróleo fácil y por tanto más barato a perforar a kilómetros de profundidad bajo el Golfo de México, por ejemplo. Esta fue la famosa plataforma petrolífera de BP que contaminó prácticamente todo el Golfo de México. ¿Y a quién le echamos la culpa? Pues claro, a las petroleras, eso es lo más fácil. Pero a mí no me gusta esa aproximación tan maniquea. Las empresas son las malas y nosotros somos buenos e inocentes. Nos han hecho petroadictos. Para explicar por qué, voy a usar un pedazo de filosofía gráfica de un humorista gráfico que casi podríamos llamar filósofo gráfico, que es el Roto. No hace falta palabras para explicar lo que él quiere decir con estas masas que claman abandonar el petróleo, pero danos hoy nuestra gasolina de cada día. Todos tenemos responsabilidad en la forma en la que vivimos. A cada instante, cada decisión que tomamos, cada producto que compramos, nos hace corresponsables, además de las empresas. Y lo cierto es que vivimos en una época de bonanza, e incluso cuando hay crisis, de abundancia, pero vivimos en una época del reinado de lo prescindible. Y nos estamos empezando a dar cuenta ahora que nos faltan algunas cosas que sí son imprescindibles, como el contacto humano. Os voy a contar la misma historia, pero de otra manera. Nuestra especie favorita, además de autoindulgente, se cree muy autosuficiente. Y lo cierto es que no somos nada autosuficientes. Pongamos por caso que queremos ser totalmente sostenibles. ¿No podríamos crear nuestra propia energía? Fijaros lo que os he puesto aquí, la palanca. ¿Qué invento la palanca? La palanca es probablemente el mejor invento después del pan con tomate, por supuesto, que comer es lo primero. Esa palanca está equilibrada. No contéis rayitas que hay 20. Está equilibrada. Qué invento más maravilloso. La voy a usar de metáfora luego. Os decía, si no estaría bien, no sería maravilloso generar nuestra propia energía. Todas las necesidades que tengamos las generamos, por ejemplo, pedaleando. Efectivamente, pedaleando se puede generar electricidad por inducción y ahora está incluso de moda en los gimnasios pedalear y ver cuánta potencia desarrollamos. ¿Sabéis qué potencia desarrolla un humano? Esa señorita o yo mismo o cualquiera. 100 vatios. 100 vatios de potencia. Y hablando del siglo XX, ¿qué podíamos alimentar en el siglo XX con eso? Pues básicamente una bombilla de aquellas incandescentes que daba más calor que luz. De hecho, daba un 10% de luz. De lo que consumía una bombilla de 100 vatios, solo el 10% era luz, el resto, el 90%, se perdía como calor. Bueno, una hora pedaleando, 100 vatios hora, es la energía que consume esa bombilla para dar una hora de luz. ¿Qué más teníamos en casa en el siglo XX para pedalear y alimentar pedaleando? Bueno, una televisión. Aquí tenemos una televisión antigua de tubo de rayos catódicos, nada plana,
que consumía por entonces 400 vatios. Esta imagen la llamo la familia que pedalea unida, permanece unida ante el televisor. De la misma manera podríamos pedalear durante los 10 minutos que nos hace falta para cocinar algo o descongelar algo en el microondas, que ya es 1 kilovatio de potencia. Aquí nos hacen falta ya muchas señoritas pedaleando. ¿Y qué me decís si de repente necesitamos el aire acondicionado? Básicamente esto ya empieza a no ser sostenible. Prácticamente toda la escalera tendría que estar pedaleando para alimentar el aire acondicionado de una persona, quizá el presidente de la comunidad, ¿no? Y todavía hay algo peor. Cuando se trata de nuestra movilidad, el coche. Este es un cochecito de 100 caballos, pequeño. Eso equivalen, esos 100 caballos, a 73 kilovatios y harían falta todas esas señoritas, que son 736, pedaleando para mover nuestro coche. Ni que decir tiene que si encima llevamos a los niños a la escuela en un 4x4 subiendo dunas, que tiene una potencia 3 veces la del cochecito pequeño de antes, necesitaremos 3 pantallas como esta. Y el colmo es ya cuando viajamos en avión. Un avión, bueno, ni os lo imagináis. Tanto es así que de hecho están fuera de todos los cálculos de penalización por producción de CO2. De manera que esto muestra cómo de insostenible son nuestras necesidades de energía. No nos podemos hacer cargo nosotros mismos. Vamos a hacer una pequeña cuenta, una aritmética. Hemos dicho que la humanidad necesita 15 teravatios de potencia. A 100 vatios por humano pedaleando necesitaríamos 150.000 millones de humanos. El problema, entre comillas, es que en la Tierra solo hay 7.300 millones de humanos y luego dicen que somos muchos. Fíjate, no somos ni siquiera suficientes para pedalear y abastecer nuestras necesidades de energía. Harían falta 20 tierras para alimentar nuestra caprichosa necesidad de energía. Eso, bueno, es bastante insostenible, ¿no? Está claro que no hace falta explicar lo insostenible que es eso. Sin embargo, hay una esperanza, que por eso yo hago estas conferencias, pues si no, me dedicaría, pues no sé, a vivir bien. No, yo un poco tecno-optimista sí que soy. ¿Qué es la esperanza o cuál es la esperanza que yo veo? ¿Os acordáis de la palanca? Bueno, la voy a usar de metáfora. Para mí la esperanza es la palanca del conocimiento. Y no me refiero solo al conocimiento científico y tecnológico. Parecería corporativista. También, por supuesto. El conocimiento científico y tecnológico, pero en realidad todo el conocimiento que podamos poner en el asador para resolver nuestro tremendo problema de dependencia de unas fuentes de energía que han estado intoxicándonos a nosotros y a nuestro planeta. Necesitamos no solo ciencia y tecnología, sino una reevolución social. Necesitamos conocimiento, necesitamos sociología, necesitamos filosofía. Imagínate ser filósofo, que te paguen por pensar. En cierta forma, yo también me considero un poco filósofo. Necesitamos incluso, fíjate, una de las disciplinas que a mí menos me ha gustado siempre es el derecho. Bueno, pues necesitamos el derecho para regular nuestra nueva convivencia con un planeta que tiene que dejar de ser intoxicado. ¿Cómo lo haremos? Bueno, si os interesa, eso lo voy a discutir en el segundo tranco de este apasionante episodio de Nano y Energía.